A finales del siglo XVIII aparece un tipo de novela que tendrá su máxima representación en el siglo XIX, la novela o narrativa gótica. Sus características son paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales y castillos con sus respectivos sótanos, criptas y pasadizos, bien poblados de fantasmas. Ruidos nocturnos, cadenas, esqueletos y demonios. Personajes fascinantes, extraños e insólitos, grandes peligros y a menudo muchachas en apuros. Es decir, la novela de terror. Si a esto le unimos la ciencia, no es de extrañar que en este siglo aparezcan los monstruos más famosos de la literatura. Pero si intentamos conocerlos mejor, a lo mejor no nos dan tanto miedo, porque todos fueron creados por la mente y la imaginación de grandes escritores preocupados por la ciencia y los misterios de países y culturas desconocidas. El 10 de abril de 1815, el volcán Tambora, situado en Indonesia, entró en erupción de una forma explosiva sin precedentes. Ingentes cantidades de ceniza fueron lanzadas a la atmósfera. En el verano del año siguiente, Lord Byron, un gran escritor y poeta inglés, invitó a su casa en Suiza a un grupo de amigos. Estos eran su médico personal, John Polidori, Mary Shelley y su marido Percy Shelley. Los había invitado para pasar el verano, aunque el tiempo era todo menos veraniego. Esta casa se llamaba Villa Diodati. La erupción del Tambora había hecho que la capa de cenizas cubriera la luz del sol y las temperaturas eran anormalmente frías, un pequeño invierno en pleno verano. Esto hacía que el grupo pasara la mayoría del tiempo encerrado en la mansión. Y un día, después de leer una antología alemana de historias de fantasmas, Byron retó a Shelley y a su médico personal, John Polidori, a componer cada uno una historia de terror. De los 4, solo Polidori completó la historia, El vampiro, que fue la primera novela en la que aparece este personaje mítico. Pero Mary concibió una idea. Esa idea fue el germen de la que es considerada la primera historia moderna de ciencia ficción y una excelente novela de terror gótico, Frankenstein o el moderno Prometeo. Y aquí tenemos a nuestros 2 primeros monstruos míticos. Frankenstein o el moderno Prometeo, o simplemente Frankenstein, es una obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley, publicada el 11 de marzo de 1818. Pero se publicó anónimamente, para ocultar que había una mujer tras su autoría. En aquella época, muchas escritoras publicaban bajo seudónimo para que tomaran en serio sus obras. Trata sobre un médico llamado Frankenstein. Sí, porque Frankenstein era el médico, no el monstruo. El monstruo no tiene nombre. Frankenstein crea una criatura a base de partes de gente muerta y le infunde vida con la electricidad. Pero el pobre monstruo es abandonado por su creador y, como no tiene un pelo de tonto, aprende observando oculto porque su aspecto causa terror a la gente. Mary Shelley seguía de cerca los experimentos con la electricidad que había hecho el científico Galvani, y además acababa de perder un hijo. Su libro muestra su preocupación por la ciencia y su importancia y por qué los científicos no deben jugar a ser Dios. Su monstruo es una criatura que necesita que le cuiden, pero que es rechazado, y esto le hace desear venganza. Bueno, hombre, no está bien vengarse, pero pobrecillo, ¿no? El vampiro, de John Polidori, fue publicada en 1819. Es el primer vampiro romántico y seductor de la literatura y, como hemos dicho, creado también en Villa Diodati. Polidori se basó en algunos relatos de la cultura popular que había escuchado en los Cárpatos. La obra traza el retrato de un vampiro aristócrata, frío, distinguido, imagen que todos tenemos en la cabeza de lo que debe de ser un vampiro. Pero, cuidado, no tenía colmillos y murió de un disparo. Eso normalmente no le pasa a los vampiros. Bueno, pues que sepáis que el primer vampiro de la historia no tenía colmillos. El romanticismo se interesa especialmente por el fenómeno del doble, como materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano. Es algo así como que dentro de cada uno viven 2 personas, una buena y una mala. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela escrita por Robert Louis Stevenson, autor también de La Isla del Tesoro, entre otras grandes novelas, y publicada por primera vez en inglés en 1886.
Trata acerca de un abogado, Gabriel John Utterson, que investiga la extraña relación entre su viejo amigo el Dr. Henry Jekyll y el misántropo y malvado Edward Hyde. El Dr. Jekyll es un responsable médico que cuando termina su jornada le gusta salir a divertirse. Esto le crea un problema de conciencia y decide crear un elixir que separe las dos personalidades que habitan en él, el responsable doctor y, digámoslo así, el juerguista. Ambientada en un Londres brumoso y levemente fantasmal, la trama del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde surgió de una pesadilla de Stevenson que llevaba semanas meditando sobre la dualidad de la naturaleza humana. Pero vamos con otro de nuestros monstruos, la momia. En el siglo XIX existía una pasión por lo exótico y lo lejano, por lo oriental. Se veía en todo, hasta en los muebles de las casas, en la decoración, en los cuadros. Les encantaba todo lo que era exótico. Se expandió por toda Europa una especie de egiptomanía. Les encantaba Egipto. Y aunque no os lo creáis, la gente rica tomó la extraña costumbre de comprar momias egipcias para tenerlas en el salón o incluso desvendarlas en las fiestas. Como hombre de su siglo, sí, al autor de Sherlock Holmes le encantaba la arqueología y los misterios ocultos en el pasado egipcio. Y creó un relato de terror sobre una momia. Lote número 249 es un cuento de terror gótico de Arthur Conan Doyle publicado por primera vez en una revista, como muchos de estos cuentos, en la revista Harper. 3 jóvenes estudiantes, Smith, Bellingham y Lee, son los inquilinos de una pensión para estudiantes. El pobre Smith a menudo sentía, inmerso en el silencio de su estudio, como en el piso de abajo su vecino Bellingham, apasionado de Egipto, que tenía su apartamento lleno de antigüedades e incluso un sarcófago, parecía que estuviera hablando solo. Preocupado, bajó a ver a su compañero y se encontró el sarcófago egipcio abierto y completamente vacío. Fue corriendo para avisar a Lee, pero cuando regresó, la momia ya estaba otra vez en el sarcófago. ¡Tachán! Y no contamos más, para si alguna vez os la queréis leer. Drácula. Drácula es una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su protagonista en el vampiro más famoso. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Vanbery, quien le habló de Vlad III, conocido como Vlad Draculea o Vlad Tepes, un príncipe de Transilvania que era malísimo. La novela, escrita de manera epistolar, esto significa en forma de cartas, presenta otros temas como el papel de la mujer en la época victoriana, la inmigración, el colonialismo o el folclore. Como hemos visto, Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, pero la influencia de la novela ha logrado llegar al cine, al teatro, a la televisión. Vamos, que a Drácula le conocemos todos, ¿no? El hombre invisible es una novela de ciencia ficción escrita por H.G. Wells. La obra fue originariamente publicada en entregas, otra vez en una revista, Pearson's Magazine, en 1897, y como novela el mismo año. Un científico llamado Griffin investiga la posibilidad de crear la invisibilidad. Griffin logra llevar a cabo este proceso consigo mismo, pero luego no puede volver a ser visible. Hombre, eso la verdad es que no mola tanto, ¿verdad? Ser invisible a veces no está mal. Yo creo que podría estar bien, pero eso de no poder volver a ser visible nunca, bueno, en fin. Bueno, como habréis visto, hay muchos más monstruos, También tenemos al hombre lobo, a Dorian Gray o la isla del Dr. Moreau, pero si eso lo vamos a dejar aquí. Si no, este vídeo sería demasiado largo, así que si eso lo dejamos pues para el año que viene. ¿Qué os parece? Bueno, chicos, ¿a que luego los monstruos no han dado tanto miedo? Porque en realidad hay que pensar que los monstruos son obra de la imaginación de grandes escritores, sobre todo del siglo XIX. ¿Y para vosotros? ¿Cuál es vuestro monstruo preferido? Yo me lo voy a pensar. Me gustan todos, la verdad. Voy a ver si me invento uno yo. ¡Hasta luego, cuentistas!